lo que se privilegia en el derecho de autor es la esencia misma de la obra, no tanto así el elemento formal del título, que tiene un papel secundario y yo diría prácticamente administrativo. Estás escuchando a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. Démosle la bienvenida a su host, Leticia Caminero. Hola y bienvenidos al episodio 11 de la segunda temporada. En este episodio vamos a ver a la propiedad intelectual desde la óptica de un juez. Démosles la bienvenida a nuestro invitado. Muchas gracias, Leticia. Un placer estar contigo. Soy Ramón Cabrera, soy mexicano, tengo 52 años de edad y soy abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Y cómo llegaste a ser abogado? Y cuéntanos de tu interesante trayectoria dentro del mundo del derecho. Pues mira, mi trayectoria en el derecho es un tema de familia. Mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre y en este caso ahora yo y mi hijo somos abogados. Y el yo por delante porque, bueno, por cuestiones cronológicas me puse antes que mi hijo. Pero somos de una familia de abogados de México. Mi bisabuelo fue uno de los más connotados abogados de principios del siglo pasado. Y bueno, te va llevando en la sangre esta pasión por el derecho, esta pasión por las reglas de la convivencia frente al poder y entre las personas. Y en este contexto, bueno, es que inicié mi carrera profesional trabajando para el gobierno de la República Mexicana, en donde empecé en la Secretaría de Educación Pública. Ahí uno de los temas en los que primeramente me vi inmerso fue en los temas de defensa de las resoluciones de la entonces Dirección General del Derecho de Autor, el ahora Instituto Nacional del Derecho de Autor que hay en México, que se encarga de la tutela de esta parte de la propiedad intelectual. Tenemos otras dos instituciones, una que se encarga de todo lo que es la propiedad industrial, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y otra más que se encarga de los temas de los derechos de obtentores de variedades vegetales. Esos tres pilares del sistema jurídico mexicano para efectos de la propiedad intelectual son los que en algún momento me tocó, por cuestiones de la vida, llegar a un tribunal administrativo y ocupar un asiento en lo que es la sala especializada en materia de propiedad intelectual, en donde esa sala revisa todos los actos de estas tres autoridades en la materia y, bueno, resuelve en definitiva sobre la legalidad de los actos de las autoridades administrativas en temas de propiedad intelectual. Yo llego a esa sala por una circunstancia de generis, muchos años me dediqué al tema fiscal y eventualmente fui el subprocurador fiscal de investigaciones, donde se perseguían los delitos fiscales y financieros a nivel nacional de México. Por consiguiente, cuando llego yo al tribunal, tenía alguna suerte de impedimento o conflicto de interés por haber sido representante del fisco federal y en consecuencia, para evitar conflictos de interés, es que no me pusieron en una sala que conociera ni de temas fiscales, fundamentalmente. Y me enviaron a esta sala que ve temas de corte administrativo, que son las resoluciones de las instituciones que se encargan de esta materia tan apasionante. Ahí me desempeñé durante aproximadamente 5 años, poco menos de 5 años, y cuando ya decidí separarme para iniciar mi práctica profesional después de 30 años en el servicio público. Llevo 2 años dirigiendo este esfuerzo que se llama Spetzen, que es una firma especializada en temas fiscales, en temas de propiedad intelectual y que en temas de prevención de lavado de dinero, que es otra de nuestras especialidades. Y de aquí es donde me surge ya la posibilidad de ser un abogado postulante en esta apasionante materia. Y aquí, bueno, la razón del por qué escribí el libro que nos ocupa, que en este caso es la visión de quien juzgó 10 casos, 10 criterios, viene del hecho de que en México es muy poca la literatura que generan los jueces, porque tenemos en muchos casos prohibiciones para comentar
los criterios sobre los cuales se emiten las resoluciones. En ese sentido, bueno, siendo un papel muy distinto el de un juzgador al de un abogado postulante, y entenderlo solamente cuando estás sentado en la silla del juez, es que también te lleva a pensar y a valorar que hay una forma diferente de ver los asuntos que son sometidos a la consideración de alguien para poder emitir resoluciones. No es lo mismo hacer el planteamiento de un caso defendiendo a una persona, tratando de hacer valer de una mejor forma ciertos argumentos, ciertos hechos, y por la otra, bueno, tratar de disminuir el peso de esa argumentación, el peso de esos hechos en un esquema de defensa. Y entonces el papel del juzgador cobra una especial relevancia porque no trata de convencer a nadie sobre un hecho u otro hecho, sino que se trata de concentrar simple y sencillamente en resolver lo que conforme a derecho le corresponde a esas partes que están en disputa en un juicio. Y en ese contexto es que una vez que yo terminé con mi responsabilidad como juzgador y conociendo que había una serie de criterios bastante interesantes, ya fuera por lo novedoso, por la forma diferente de haber resuelto conforme a criterios que estuvieron con vigencia anterior a mi estancia como juzgador, es que me animé a escribir este libro. Lo platiqué con algunos colegas del foro en materia de propiedad intelectual y muchos de ellos a quienes me tocó juzgarles sus casos, me alentaron y me invitaron a hacer este libro. De hecho, no llevábamos ni la primera presentación y ya estaban pidiendo nuevas versiones de este libro con nuevos casos, porque tiene, la verdad de las cosas, ese plus que no tienen ni los libros de los académicos, ni los libros de los abogados postulantes que ensalzan algún caso en el que resultaron victoriosos. Aquí se trató simple y sencillamente de explicar la visión que se tiene desde la silla del juez al momento de valorar, de ponderar los casos que se están sometiendo a la jurisdicción de un tribunal y eventualmente, bueno, las razones que están detrás de los ojos de quien juzga para resolver en uno u otro sentido. En algunos casos, pues obviamente las experiencias personales cobran vida, en otros casos la intencionalidad de ser parte del dar coherencia, consistencia y congruencia a las políticas públicas en la materia también ayudan a resolver de alguna manera los asuntos. Y también es cierto, las experiencias internacionales que nos permitieron ser capacitados durante nuestra estancia como magistrados. En mi caso, yo tuve cursos de capacitación en la USPTO, en la Oficina de Patentes de Japón, en la Oficina de Patentes de Corea del Sur. También tuvimos oportunidad de estar en capacitaciones por la Oficina de Patentes Europea. Entonces, toda esa experiencia que se va adquiriendo, que se va asentando en una persona, yo quise compartirla con los colegas abogados para que se entendiera también el papel fundamental de los jueces al momento de estar resolviendo los distintos casos que se les presentan. Porque también es cierto, muchas veces los abogados postulantes creen que el juez debería de ser una parte más en el proceso en apoyo a sus argumentos. Cuando, bueno, el juez lo que tiene que hacer es una valoración, una interpretación y un ajuste específico de los derechos de las personas que se están sometiendo a su jurisdicción, pero no tiene por qué tratar ni de crear derechos, ni de constituirles derechos, simple y sencillamente de darle a cada quien la razón y el derecho, en tanto le asista o no le asista, negárselo, ¿no? Entonces ese fue el reto de hacer este libro. Sí, la justicia es darle a cada uno lo que le pertenece. Así es. Lo difícil es acertar a quién le pertenece qué. Porque muchas veces el talento de los abogados, te lleva a que te sometan y te presenten un caso donde te ponen los hechos de tal manera que suena convincente la razón por la cual ellos aducen que les asiste. Pero también es cierto que en las defensas está la otra cara de la moneda. Y al juez le corresponde
resolver justamente, encontrar, desenmarañar lo que está entre esos extremos para poder identificar cuál es la verdad de los hechos por una parte y por otra parte encuadrar esa verdad de los hechos en los textos legales que marcan el quehacer jurisdiccional. Sí, y efectivamente con esa visión integral de lo que es un caso o lo que es el ejercicio del derecho, nace tu libro Propiedad Intelectual, la visión de quien juzgó. Entonces vamos a enfocarnos en 3 casos de los 10 que describes y por lo visto vas a tener nuevas ediciones del libro. Así que por ahora los 10 que describes ahora, vamos a enfocarnos en 3. Primero, cuéntanos del caso que trata sobre secuestro de marca. Y mira, este es un caso muy interesante. Este fenómeno a nivel mundial es un tema donde en los mercados en los cuales las marcas no fueron registradas, no están debidamente tuteladas, son registrados por personas que de alguna manera tratan de adelantarse a los hechos de crecimiento global de las marcas. Para que el día que lleguen los verdaderos dueños o los tutores, los titulares de los registros marcarios originales, tengan que someterse a extorsión por parte de estas personas para la venta de sus propias marcas, para poder adquirir sus propias marcas y entrar a los mercados. De otra manera, por la cuestión de la protección territorial que tienen las marcas, tienen vedado el ingreso, en tanto ellos no son, aun siendo los verdaderos propietarios, no son en esa jurisdicción, en ese país en concreto, los dueños de esa marca. Y en ese sentido, bueno, es que se habla de un secuestro de marcas, porque es alguien que sin ser el verdadero titular, se aprovecha de estos esquemas de protección formalistas y eventualmente, bueno, es lo que abre un mercado negro de extorsión a los verdaderos propietarios para el día que quieren ingresar de forma legal y legítima a un nuevo mercado. En este contexto, tiene una práctica relativamente común y generalizada, por desgracia, para lo que es el mercado de marcas. Uno de los temas más importantes es justamente el hecho de que quienes secuestran la marca normalmente se dedican a hacer registros marcarios al por mayor, pero no necesariamente se dedican a la explotación de esas marcas, porque su negocio no está en la explotación de las marcas en cuanto a los productos que amparan o protegen o servicios, sino que el negocio de ellos está en ser los acaparadores de esos registros y eventualmente negociarlos en cuanto llegan los titulares. Y así las cosas, al no ocupar en el mercado las marcas, luego entonces no tienen una presencia de productos y servicios amparados por las mismas, y esto hace que en el caso que nos correspondió juzgar en su oportunidad, tuviéramos que entrar a una valoración sobre el uso efectivo de las marcas. Es decir, realmente la marca cumplió con la finalidad de estar presente en el mercado en la forma habitual en la que un producto o servicio es ofertado en las condiciones del mercado de que se trata, con la difusión, con la presencia, con todas las características reales del uso efectivo de la marca. O bien, bastaba el simple formalismo de tener la titularidad de la marca y eventualmente tratar de acreditar el uso de la misma con un par de facturas o de recibos de supuestas compraventas o de algunas operaciones comerciales en las cuales supuestamente se habría utilizado la marca. Pero este tipo de pruebas que de ninguna manera acreditaban el uso de manera generalizada de la marca como el distintivo de un producto o servicio. Y en ese sentido, la resolución que sostuvimos en la Sala Especializada de Propiedad Intelectual en México fue justamente el decir que no bastaban el acreditamiento con las simples formalidades de la existencia de 1 o 2 contratos o de 2 o 3 facturas de operaciones, sino que se tenía que acreditar el uso efectivo de la marca en el mercado, en las características y condiciones que el mismo implica. Porque bueno, aquí también es cierto, cada producto tiene una forma, un mercado diferente, una amplitud de llegar. No es lo mismo vender, por ejemplo, joyería, que tendría que ser un mercado
de alguna manera amplio, o un cereal que también igualmente tendría que ser dirigido a amplios sectores de la población, a vender turbinas de aviones, ¿no? Porque al final del día, quizás con 2 o 3 ventas de turbinas de aviones, bueno, pues podrías acreditar que en ese nicho de mercado, en ese sector específico de la industria, 2 o 3 ventas son las que corresponden al uso efectivo de la marca. Sin embargo, cuando estás hablando de marcas que protegen productos y servicios que deban estar dirigidos a un mercado mucho más amplio, tienes entonces que acreditar que ese bien efectivamente se dirigió a ese mercado amplio, que llegó al mercado amplio. No tienes que demostrar la eficacia, esto también es cierto, tu eficiencia como vendedor, porque a lo mejor no eres el vendedor más exitoso del planeta, pero el hecho de que tú tengas la intencionalidad de distinguir tus productos y servicios en ese mercado, en las condiciones en las que ese tipo de productos o servicios deben o están presentes de forma general, con eso basta. Pero sí es muy importante acreditar el uso efectivo de la marca. Esta resolución, por lo novedoso, fue llevado a los tribunales de revisión, que en el caso de México son los tribunales colegiados, que revisan las determinaciones de la sala especializada en propiedad intelectual, y eventualmente se hizo una presentación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual en días recientes ha resuelto que en efecto es legal y constitucional el que en México se solicite no solamente el uso, la acreditación del uso de la marca, sino que se acredite el uso efectivo de la marca en el mercado. Claro, porque el uso siempre está de acuerdo al producto, de acuerdo al mercado, a ese producto se va dirigido y también a las condiciones mismas del país en particular. Un ejemplo, los volúmenes en México no son lo mismo que en otro país o por región o por estado, que ustedes también son un estado federado. Entonces, todo eso se toma en consideración para determinar si efectivamente la marca se usó en la amplitud que manda la ley, que es un uso efectivo en el mercado. Justamente tienes toda la razón, y tienes que acreditar de acuerdo a las características específicas del mercado de qué se trata, que usaste efectivamente la marca para que sirviera a plenitud al objetivo de cualquier signo marcario, que es la distintividad en un mercado de un producto o servicio respecto de otros iguales o similares. Entonces, sí, en la medida en que estás logrando eso, estás realmente utilizando la marca, estás dándole a cabalidad el sentido a la protección de exclusividad que te otorga un gobierno cuando te otorga un registro marcario, y en consecuencia se justifica ese esquema excepcional de uso exclusivo de un registro. Acabamos de tener una reforma legal en la legislación mexicana, tenemos una nueva ley que acaba de incluir, por ejemplo, las marcas de nueva generación, estas que se conocen como las marcas sensoriales, estas que se pueden percibir ya no solamente a través de la vista, sino a través de los sentidos, el tacto, el olfato, el gusto. Esto pues también va a venir a generar un nuevo desarrollo de marcas, un nuevo desarrollo de criterios, en razón pues de esta incorporación al mundo jurídico mexicano de estos nuevos tipos de marcas para ser promocionadas en el mercado mexicano. Y un nuevo reto para quienes están llamados a registrar las marcas o también a juzgarlas como lo hiciste tú en tu momento, porque ahora se amplía la piscina de distintividades o de signos distintivos, porque no solo es lo normal que era el nombre, la imagen o lo mixto, ahora vienen otros elementos que también tienen que verse dentro de la óptica de lo que se puede o no registrar como marca. Así es, y los retos de cómo probarlo, cómo acreditar la existencia de esta distintividad, cómo acreditar, por ejemplo, en el caso de las infracciones. O sea, vienen retos muy importantes para México en razón de la entrada en vigor de la nueva ley de protección a la propiedad industrial. Dentro de esa misma idea, ahora vamos al segundo caso, marca ofensiva. ¿Cuándo una marca es ofensiva y por qué es importante este caso para incluirlo en tu libro? Mira, este caso era muy relevante bajo la legislación anterior.
el elemento de ofensividad al mercado se eliminó de la nueva legislación, pero bueno, eventualmente para mí era un tema muy interesante, porque había una tutela supuestamente de parte del Estado para evitar que marcas que resultasen ofensivas al mercado por su contenido, por su expresión intrínseca, pudieran afectar las buenas costumbres de nuestra sociedad. Era un esquema en el cual el Estado tenía esta intencionalidad subjetiva de proteger a los castos y puros oídos de la sociedad de aquellos comerciantes que estaban dispuestos a decir cualquier barbaridad para ofenderla y hacer escándalo con sus manos. Sin embargo, para mí es un tema muy, muy concreto. El tema, primero, la subjetividad, para mí es uno de los elementos que mayor daño hacen a un sistema jurídico. Es cierto que no se puede erradicar, pero sí se debe de acotar. ¿Por qué? Porque la subjetividad justamente abre la puerta a la discrecionalidad y a la eventual corrupción. Entonces, para mí la discrecionalidad en términos generales dentro de los sistemas jurídicos debe de acotarse a la mínima expresión, porque una de las cuestiones que pretendes justamente con cualquier sistema jurídico es dar certeza jurídica, certidumbre jurídica a las personas. ¿Cuál es la regla específica? ¿Cuál es el resultado que va a dar o la consecuencia que va a tener un hecho específico, un acto determinado? Entonces, en la medida en que ese acto, ese hecho, no tiene perfectamente identificada su consecuencia, se abre justamente ese gran espacio de discrecionalidad, de subjetividad, y por ende también se abre la posibilidad de los temas de corrupción. Así las cosas, para mí otro de los elementos importantes es que la marca o las marcas son un elemento que vincula a un producto con su mercado. Luego entonces es un medio de expresión entre aquel oferente del bien o del servicio con su mercado. Por tanto, si el mercado se siente ofendido por quien le está ofertando un producto, pues el mercado va a evitar ese producto por la ofensa que le puede implicar. Pero ahora sí que quién es el Estado para decidir qué ofende y qué no ofende. Cuando vemos que muchísimos de los casos de la ofensa están dados no tanto en los elementos objetivos de la palabra, de la presentación, sino están dados en el contexto en el que se utiliza. Y hay insultos que pudieran no contener una palabra altisonante, que pueden ser mucho más lacerantes que en principio de marcas que pueden contener en sí mismas un significado como palabra altisonante. Pero de eso a que el Estado evite el que se otorguen este tipo de registros, para mí daba lugar a este espacio de discrecionalidad que irrumpía en el tema de la libertad de expresión, porque al final del día es un mecanismo de expresión entre el productor del bien o del servicio, el oferente de estos bienes y su mercado. Entonces, para mí sí era irrumpir en ese proceso de comunicación, por todo lo que está detrás de una marca. Y luego al final del día, no es de que se prohibiera el uso de la marca, porque al final del día la marca lo único que no obtenía era el registro y la protección de exclusividad. Y esto lo que abría la puerta es que estas marcas que pudieran desarrollar un concepto y tener cierto arraigo en un determinado mercado, pudieran ser utilizadas por rivales y aprovecharse del desarrollo de un concepto, de una idea de un tercero, y al no estar protegidos por el Estado, pues entonces apropiarse indebidamente de una idea que no fue de ellos. Y en ese contexto es que se dio esta resolución en materia de marcas ofensivas. Se citaron algunos ejemplos. Por ejemplo, hay un restaurante que refiere pinche gringo, por ejemplo, que gringo se utiliza en algunos casos de manera despectiva por parte de los mexicanos hacia los estadounidenses, pero también es cierto que en algunos otros casos, y vuelvo a la circunstancia en la que se utilizan, es un término afectivo, por contradictorio que parezca. Pero esa expresión afectiva que puede utilizar esta
palabra en principio despectiva o altisonante o discriminatoria, va a dar lugar a la posibilidad de generar un concepto. Esto viene de un restaurante que está especializado en comida estadounidense, en particular en comida tejana, que es muy famoso en la Ciudad de México y al cual el término tanto pinche, que por un lado puede ser una palabra altisonante, pero por el otro lado, pinches en términos del diccionario de la Real Academia, una palabra que describe simple y sencillamente al ayudante de cocina. En consecuencia, pues un ayudante de cocina norteamericano pues no tendría por qué resultar ofensivo. Y si algún norteamericano se sintiera ofendido por la palabra, pues simple y sencillamente lo más probable es que no acudiera al lugar. Y sin embargo es uno de los lugares preferidos por la comunidad estadounidense para poder degustar de la comida norteamericana. Entonces, mira, no sabía que pinche significaba ayudante de cocina. Sí, esa es una de sus primeras acepciones. Nosotros en el español mexicano, porque bueno, también es cierto, el español en distintos países pues tiene una serie de variantes en cuanto a qué palabras son ofensivas, muy, muy grandes, ¿no? Entonces, palabras que son totalmente aceptadas socialmente, adoptadas de forma transparente por una sociedad hispanoparlante, en la sociedad del país vecino puede ser una palabra totalmente altisonante, simple y sencillamente por los modismos propios de cada ciudad. Ahora, si vemos ese fenómeno del lenguaje, ahora en el contexto de un mercado global, imagínate lo que es que tuvieras que estar cuidando y protegiendo muchas de las palabras altisonantes de un lugar llevados a otro contexto y por ende no podrías tener un proceso de globalización de tu producto por estas cuestiones. Entonces, esos son de los temas en los que tenemos que avanzar en este fenómeno de la globalización, darle más universalidad al lenguaje y dejar que sea el mercado el que si se siente verdaderamente ofendido, transgredido, ultrajado por un término, pues simplemente pues que el mercado lo castigue y lo excluya del mercado a través de la quiebra o de la no adquisición de esos servicios. Pero, ¿cuál es el papel del Estado? En el caso de no proteger este tipo de conceptos, pues te digo, abre la puerta para que terceros que de mala fe se puedan estar apropiando de los beneficios de un concepto desarrollado, de una buena fama alcanzada dentro de una comunidad, dentro de un mercado. Y esto yo creo que es uno de los aspectos que deben de evitarse, porque te reitero, no es que el no registro de la marca prohibiera el uso de la marca, simple y sencillamente prohibía el uso exclusivo de la misma. Y entonces dejaba abierta esa posibilidad de que terceros se beneficiaran indebidamente de una marca desarrollada en su concepto, en sus alcances, en lo que está intrínsecamente respaldado por el concepto marcario, por ese signo distintivo, que quedaran ahora sí que favorecidos de manera indebida de esos terceros. Y entonces en ese contexto es en el que se dio el criterio de que no debía de aplicarse el elemento ofensivo por lo subjetivo que era, por la falta de criterios específicos que le dieran un alcance totalmente válido en circunstancia, tiempo, modo, lugar, inclusive en una comunidad específica o en un sector específico de mercado, que en tanto no existieran esos elementos objetivos para poder realmente decir que era ofensivo o no es ofensivo, entonces no podía ser utilizado este supuesto legal para negar el registro de una marca. Claro, y eso lo vemos mucho. Las llamadas buenas costumbres u orden público se utilizan indistintamente en el ámbito jurídico simplemente para que el Estado discrecionalmente decida lo que es orden público o lo que es buenas costumbres. Primero, que no tiene definición y que si la tuviera, estuviera en constante cambio, porque la sociedad de hoy no es la de mañana. Así es. Y los principios de la sociedad de ayer no son los de hoy tampoco. Palabras que anteriormente eran totalmente prohibidas en el uso social
de México, bueno, pues hoy son utilizadas de manera común por hombres, mujeres de todas las posiciones sociales, de todos los extractos sociales, con todos los niveles educativos que pudieran confluir, de manera totalmente abierta. Entonces, es muy difícil el que puedas identificar con objetividad cuál es ese elemento. Y volvemos, si uno de los esquemas que se buscan con un sistema jurídico es dar certeza y seguridad jurídica de las consecuencias que puede acarrear cierto acto u hecho, y en consecuencia, esto no está presente en estos elementos donde la subjetividad es el eje referente de la decisión normativa, de la decisión jurisdiccional, y en consecuencia, bueno, para mí, en su oportunidad, y así lo señalé, no era adecuado, no era parte del sistema jurídico, no cumplía con las finalidades del sistema jurídico para el cual se había diseñado el contexto de la ley de propiedad industrial. Ahora la nueva legislación eliminó el tema de marcas ofensivas y bueno, sí dejó el tema de las buenas, no de las buenas costumbres, del interés general como un elemento todavía subjetivo. Pero bueno, al final del día, pudiera ser un poco más objetivo aquello que trate de irrumpir en contra del orden, de la estructura, de la organización social, que haga apologías del delito, lo que pueda ser rechazado en términos de la disposición, en los términos en los que quedó en la ley vigente en México. Pero el elemento ofensivo quedó eliminado como parte de los motivos o razones para la negativa de marcas. Entonces, de alguna manera, la resolución que adoptamos fue también acogida y recogida por la comunidad jurídica de los abogados de la propiedad intelectual y fue incorporado finalmente al marco legislativo que hoy nos rige. Sí, entonces son las pequeñas batallas. El análisis que nos hace, que es muy interesante, porque no es qué tan ofensivo puede ser una marca o cómo te puede ofender a ti como consumidor, estamos dejando desprotegidos a los propietarios de marcas que están invirtiendo en productos y en servicios, que tienen sus negocios y simplemente lo que se hace una negativa de registro que no le permite tener exclusividad. Y al final el mercado no lo castiga porque no lo encuentra ofensivo. Si lo encontrara ofensivo, no estuviera creciendo la marca y no se estuviera manteniendo en el mercado. Estás escuchando a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. Y ahora para el tercer caso y el último que vamos a hablar el día de hoy, sobre la protección del título de una obra mediante la marca. Sí, aquí vemos uno de los temas más interesantes. Porque la legislación mexicana establecía y establece aún una protección a los títulos de las obras de derechos de autor, cual si estos fueran marcas, y obliga a que aquel que pretenda registrar el título de una obra tenga que obtener el permiso o la autorización expresa de aquel titular. Sin embargo, cuando uno hace el análisis de la legislación en materia de derecho de autor, observa que los títulos no tienen exclusividad, porque además en la lógica del derecho autoral, donde estás hablando de ese derecho que tutela la creatividad humana, esa creatividad que puede referirse a una misma cosa de 1001 maneras diferentes, y que esas 1001 maneras diferentes de expresarse, de concebir un hecho, permiten que una cosa pueda ser bautizada bajo el mismo nombre, y ahí vemos obras que tienen como título, por ejemplo, El Beso, y tener cantidad, infinidad de expresiones de cómo se concibe ese beso entre dos personas de un mismo sexo, dos personas de diferente sexo, un beso entre un padre y un hijo, entre dos amantes, o sea, la cantidad de formas bajo las cuales se puede apreciar el concepto del beso en términos del derecho de autor no limita
el que o se den exclusividades a los títulos de las obras. Y entonces, al no tener una exclusividad, la posibilidad de titular una obra, esto hace incongruente, inconsistente el que pretendas desde la legislación de marcaria en materia de propiedad industrial, pretendas hacerle extensivo esos esquemas de exclusividad a las marcas, a algo que no tiene exclusividad en su ley de origen, en su ley natural, en su derecho que le es natural, que es parte de su ADN. Entonces, uno de los puntos era justamente eso. Si el título de una obra era parte formalmente de la obra o no era parte formal, porque inclusive hay obras que no tienen título, hay obras que adquieren el título en el uso diario, y aquí recordé el caso muy particular, muy personal, de una obra de un pintor muy afamado en México, el doctor Atl, que pintó en los años 50 a mi abuela. Y era un retrato que se mandó a hacer por parte de mi abuelo a su señora, donde el doctor Atl le estaba pagando en especie unos servicios legales que mi abuelo le había prestado. Y en consecuencia, bueno, todo el mundo en la familia sabía que era un retrato, una obra por encargo de Gabriela Amezcua de Cabrera, mi abuela. Pero en el transcurrir de los años, esa obra sale del patrimonio familiar y empieza a circular en el mercado hasta el punto en el que un día aparece en uno de los museos más novedosos y afamados de México, el Museo Soumaya, aquí en la Ciudad de México. Ese Museo Soumaya, que es un museo de uno de los magnates mexicanos, del señor Carlos Slim, presenta la obra, y en ese transcurrir del tiempo se pierde ahora sí que la razón de ser, del origen de la pintura de ese retrato, y se vislumbra como una obra del afamado pintor, donde es lo que se destaca la obra del pintor como tal, y pasa por encima de la mujer, el sujeto de la obra, que era mi abuela, y la bautizan en ese museo como Dama y los volcanes, porque al fondo del retrato aparecían los dos volcanes que son característicos de la Ciudad de México, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Y en ese contexto, así bautizan el título de la obra. Entonces, a sabiendas de que eso había ocurrido, de que yo en su oportunidad me dirigí al museo para decirles, oigan, ese título pues no corresponde, porque en todo caso correspondería a lo que es o lo que fue la razón de ser de esa obra, ¿no? Y en consecuencia, pues, la razón de ser es que es un retrato de Gabriela Amezcua de Cabrera, punto. Pero bueno, regresando a ese principio de la existencia o no del título de las obras como parte integrante de las mismas, llegué a la conclusión que no lo era, que era un elemento que no aparecía en los textos de las obras, sino que aparecía en las solicitudes de los registros de las obras, y que en algunos casos ni siquiera existía, porque no se llenaba ese campo, el nombre. Y en consecuencia, se llegó a la conclusión que no, o llegué a la conclusión de que no se podía dar una protección a través del derecho de la propiedad industrial, del derecho marcario, a la exclusividad de un título de obra que simple y sencillamente no la tenía de origen en su ley, en su ley natural. En consecuencia, ese fue el criterio que se adoptó en ese caso, donde no se podía limitar la existencia de un mismo título para diferentes obras, como está actualmente en la legislación de derechos de autor, y no se podía venir a dar una exclusiva, porque además enfrentaríamos otro problema. ¿A quién de los 500,000 autores que han hecho una obra titulada El Beso le tendríamos que pedir la autorización para que nos fuera reconocido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para el otorgamiento de esa autorización que eventualmente se pudiera traducir en un registro marcario que nos diera la exclusividad? Entonces, al ser incongruente estas dos cuestiones, opté por declarar que no era lo propio ni lo adecuado
darle un tratamiento de protección a los títulos de obra equivalente a la exclusividad que marca el derecho marcario. Y en el caso hipotético de que el título sea bastante distintivo, que sea único, que sea una palabra de fantasía inventada por el autor, ¿se podría ver de una manera diferente o todavía entiendes que no es lo suficientemente fuerte como para otorgarle un registro o un derecho exclusivo? Mira, yo creo que hay títulos que por su propia naturaleza son muy lo suficientemente distintivos para que sepas de qué se está hablando. Por ejemplo, el Quijote, yo creo que todo uno dice el Quijote y lo primero que viene prácticamente en exclusiva es la imagen del Hidalgo de la Mancha de Cervantes, o la Mona Lisa y nos lleva al referente de Leonardo da Vinci, o David y nos refiere al tema de la escultura de Miguel Ángel. Pero, por otro lado, si la protección y la tutela de la ley de derechos de autor no está enfocada en el título, sino en la esencia misma de la obra, en las características de la obra que le dan esa expresión artística única de la creatividad humana reflejadas en una obra plástica, en una obra de dibujo, en una obra musical, que el elemento de tutela está dado en esas características propias, que son lo que se prohíbe en la reproducción, se prohíbe el aprovechamiento o la apropiación de esa obra en su esencia, no en sus títulos, no en sus formas, sino en sus esencias, es que podríamos, sigo en la idea de que eso no debe de trasladarse de manera directa al tema de las marcas. Eventualmente, una marca a lo que nos lleva es a identificar un producto que tiene un origen comercial, un origen industrial específico, que tiene ciertas características, ciertas cualidades, cierta calidad, cierto concepto. O sea, las marcas tienen otra esencia que está muy vinculada al producto, no tanto a la autoría de otras obras, ¿no? Y volvemos, obras totalmente reconocidas como el David. ¿Cuántos Davides no puede haber distintos del David de Miguel Ángel? Y hablo pues de un cuadro de mi tío David, o un cuadro en el que salgan personas a las que denominen David. O sea, no, tampoco limitar el uso de ese concepto para algo que es tan creativo. Y donde reitero, lo que se privilegia en el derecho de autor es la esencia misma de la obra, no tanto así el elemento formal del título, que tiene un papel secundario y yo diría prácticamente administrativo. Claro, entonces en esa visión el contenido es más importante que el nombre. Totalmente. Y bueno, ya para cerrar, tú tienes una experiencia bastante única en la parte de juez, en la parte ahora de abogado, y puedes ver de diferentes formas cómo hacer o cómo no hacer para proteger la propiedad intelectual. Dentro de ese conocimiento que tienes, que es bastante único, ¿qué les aconsejarías a emprendedores que buscan proteger su propiedad intelectual? Bueno, pues primeramente que no crean que la propiedad intelectual son temas que están referidos en exclusiva a las grandes corporaciones. Al final del día, una pequeña tienda puede tener un título tan importante, una marca tan importante para darle un sentido único a los productos o servicios que ofrece bajo esa marca, como los de una transnacional. Y hoy en día que la globalización y el Internet nos potencializan nuestra presencia, por ejemplo, antes una tienda de esquina que vendía una miscelánea de dulces y de productos de primera necesidad de las esquinas, que eventualmente pues tenían una influencia de mercado únicamente en 4 o 5 cuadras a la redonda, en el barrio o en la colonia en que estuviera ubicado, pero hoy una tienda de similares características en las condiciones del mercado actual, en las condiciones a las que la propia pandemia nos ha llevado, donde
las tienditas han evolucionado y se están ya en el mercado del Internet y ya se ofrecen como esquemas de e-commerce, les dan la posibilidad de convertirse a ese pequeño establecimiento en un gran establecimiento global. Y en consecuencia, cualquier empresa, por pequeña que sea, que tenga un concepto único, que tenga un producto único, que sea distinto a otros equivalentes, merece y debe de ser parte del patrimonio de esa empresa, de esa corporación, del patrimonio de la persona dueña de esa experiencia. Y en ese sentido, bueno, yo les diría que no se crean ajenos a esto, ni crean que las marcas son únicamente para las grandes transnacionales. Las marcas, la propiedad intelectual, los cómo se hacen las cosas, estos secretos que permiten tener una forma diferente que le da un potencial único a una empresa, estos métodos, estos conocimientos que se van generando, deben de ser tutelados y deben de proceder al registro, porque al final del día, si bien no se ven las cosas como cosas tangibles, pues no quiere decir que no existan, que no estén y que no tengan un valor. Es más fácil estar cuidando un vehículo que uno ve en la calle y uno lo lava y lo soba y lo encera, a tratar de lavar y encerar una marca, pero muchas veces, y lo hemos visto, el valor de una marca sobrepasa por mucho el valor de los fierros de una empresa. Si, por ejemplo, Google se hubiera enfocado en proteger más las computadoras y servidores que tenía, más que su algoritmo y más que su marca, pues no sería lo que hoy conocemos, porque esas computadoras en las que hubiera puesto su atención, simple y sencillamente al paso de 2, 3 años serían totalmente obsoletas. Igualmente, si Coca-Cola se hubiera enfocado en la tutela de sus camiones, de sus mezcladoras de agua con azúcares y saborizantes, pues igualmente no sería el emporio que es por todo lo que está detrás del valor de la marca, que puede valer muchísimas veces más que el valor de todas las embotelladoras y de todos los camiones y de todas las plantas que tiene alrededor del mundo. Ese concepto, esa marca, eso que no se ve, que tanto cuidan, tiene un valor muy, muy superior al de las cuestiones físicas que conforman el patrimonio material de las empresas. Entonces, yo les diría, no dejen de registrar, no dejen de buscar la protección y la tutela de su propiedad intelectual en sus diferentes expresiones y al mismo tiempo aprendan a respetar la propiedad de los otros, aun y cuando no sea materialmente visible a los ojos. Y así como uno no se sube al primer coche que se encuentra uno en la calle, pues uno tampoco debe de poder disfrutar de la primera película que se le cruza en el Internet, porque no es el de él la posibilidad, el derecho para ver esa película, como tampoco es el usar el primer coche que uno se encuentra. Y en ese sentido tenemos que aprender a ser muy respetuosos de la propiedad intelectual, de estos derechos intangibles que difícilmente se ven, pero que existen, están y deben de ser respetados por todos. Y es yo a lo que los invitaría, a darle a esta toma de conciencia sobre estos intangibles y estas acciones para la tutela de los mismos, que son derechos que se constituyen en una parte importante del patrimonio de cualquier empresa, como son los derechos sobre temas vinculados a la propiedad intelectual, patentes, marcas, avisos comerciales, derechos de autor sobre música, sobre videos. Hoy por hoy, por ejemplo, estos videos que estamos haciendo en este momento para este podcast es un derecho de autor. Y qué más que debe de hacerse es tutelarse en los derechos, y qué bueno que me pediste mi autorización para la difusión de mi imagen, de mi voz, de mis conceptos en este programa, en este podcast tuyo, porque pues, al final del día habla del respeto que tú tienes por mi persona, por mi imagen, por mis derechos. Y al mismo tiempo implica también un respeto por tu trabajo, por haber generado tu blog, por haber generado un espacio al cual acuden una serie de personas en búsqueda de cierta información con ciertas características
que Leticia Caminero es la única que puede brindarles y que la gente la busca por tal. Entonces, yo creo que es un respeto tanto para ti y tu trabajo como un respeto por lo que hacen los demás. Y yo creo que eso es uno de los temas en los que tenemos que tomar conciencia de manera generalizada todos. Y tanto de lo que hacemos, de lo que es nuestro, como tomar conciencia de lo que nos es ajeno y el respeto, para evitar todos los esquemas de piratería que tanto laceran y lastiman a los creadores de los contenidos, a los creadores de las ideas, de las obras y de los productos. Muchas gracias y sobre todo muchas gracias por el cumplido. En pocas palabras, a nuestros emprendedores, artistas, creadores, inventores, oyentes, primero cuiden su patrimonio, cuiden sus activos intangibles y también respeten los activos intangibles de los demás. Doctor Ramón Cabrera, muchas gracias por su tiempo, por su generosidad en todas sus experiencias. Lástima que no tenemos tiempo para ver todos los 10 casos. Les invito a todos para que vayan, adquieran el libro Propiedad Intelectual, la visión de quien juzgó, escrito por el doctor Ramón Cabrera. Muchas gracias y nos mantenemos en contacto. Muchas gracias, Leticia, a ti y a todos los oyentes que tienes. Y así llegamos al final de nuestro episodio. Nos vemos el próximo martes, donde hablaremos con un nuevo invitado o invitada y sobre un nuevo tema de propiedad intelectual. Saludos desde Washington, D.C. Gracias por escuchar a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. ¿Te gustó lo que hablamos hoy? Por favor, compártelo con tu red. ¿Quieres aprender más sobre la propiedad intelectual? Suscríbete ahora en tu reproductor de podcast favorito. Síguenos en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter. Visita nuestro sitio web www.intangiblia.com. Derecho de autor Leticia Caminero 2020. Todos los derechos reservados. Este podcast se proporciona solo con fines informativos y no debe considerarse como un consejo u opinión legal.